Nos vamos a ir al Lejano Oriente, vamos a tratar de ciertos aspectos del budismo zen. Vamos a hacer una pequeña introducción muy pequeñita, histórica, y luego pues iremos al meollo de la cuestión, como se suele decir. Bien, lo que se llama el periodo Kamakura, de 1185 a 1333, fue testigo de la llegada de dos escuelas con más impacto en Japón: la escuela amidista de la Tierra Pura, que ponía énfasis en la creencia del Buda Amitabha, y la escuela Chan. La palabra Chan viene de China. La palabra Chan, Zen, que tuvo un profundo impacto en la cultura japonesa. El budismo fue introducido en Japón procedente de Corea en el año 552 y destaca la figura de Dosho, 628 a 670, monje budista japonés que se cuenta pues, entre los fundadores del budismo en Japón. Después de varios periodos históricos y varios maestros, entre comillas, podemos decir, mejor, introductores de ciertas enseñanzas ligadas al Zen, como pudo ser Dao Xuan, Ikon. La renovación del budismo en Japón se inició con la década, como hemos comentado, del periodo Kamakura, puesto que surgieron nuevas instituciones que afrontaron esta renovación. Hubo más de 20 corrientes Zen que desembocaron en el reino del pensamiento budista procedente de China. El objetivo del Zen era eliminar todas vamos a decirlo así, galas externas entretejidas por el intelecto, por la mente, y ver directamente dentro de nuestro ser. Así lo afirmaba el gran estudioso del Zen, Daiset Teitaro Suzuki. Ante una sociedad sumida en problemas políticos, sociales, pues el budismo buscó nuevas sendas para transmitir su doctrina. Y se dijo entonces que la repetición de los mantras, junto con complejos rituales mágicos y esotéricos, carecían de eficacia para el camino de la liberación, y se promulgó la idea de que solo mediante la repetición del nombre de Buda Amitabha, siendo expresado con devoción, constituía la verdadera práctica que pasó a ser ideal para el pueblo y para esa época. Hubo una serie de innovaciones establecidas por distintos monjes. Myoya Nesai, nació en 1141, sigue los estudios bajo la dirección del maestro Yoshin, implicado en la tradición tántrica, lo que se llama Mikio. Se especializó en las doctrinas esotéricas, Taimutsu, y tuvo 3 discípulos, de los cuales Sharunen Ficho, su principal interés fue el Tendai esotérico. Eitei Dogen, que corresponde a lo que se llama el Zen Soto, fue una de las figuras más relevantes del budismo. El Sobogenzo es pues, la obra maestra de Dogen. Dogen aspira a abarcar la totalidad de lo real y habla continuamente del reino del ser sin límites. Buscó penetrar intelectualmente en el todo, y es patente contemplar cómo pues, hacen aparición preocupaciones de orden metafísica en su obra. Su mirada se dirige en repetidas ocasiones hacia la contemplación directa de lo absoluto. Ser y tiempo, afirmación y negación, permanencia e impermanencia. Dogen está familiarizado con todas las categorías fundamentales de la ontología. El nombre de Dogen se une a la práctica del Zazen. Luego veremos en qué consiste. Para él, la práctica es la experiencia misma del despertar, el desarrollo consciente del arte de darse cuenta. Posteriormente, hay otros maestros posteriores en el periodo Muromachi, Keizan Yokin, y en el periodo Tokugawa. Surgen otras escuelas Zen como la Obaku, de Tetsugen Doko, y la relación de las artes marciales con el Zen de Takuan So. Bien, esto es un resumen realmente pues muy escaso, pero vamos a ir entrando en la cuestión. Buda trajo la enseñanza del Buda interior al mundo, nuestro Buda interior, de Atman. Como ya dijimos en alguna charla anterior, el venerable maestro Johansson afirma: toda forma religiosa conocida en el planeta Tierra ha sido originaria de un tiempo, de un lugar, de un grupo de individuos y de intereses comunes. La Rosa Cruz no es ninguna forma religiosa, es la madre de toda religión, y el padre es precisamente eso que es Dios, lo absoluto. Nos referimos a todas las auténticas y verdaderas religiones, y no a las neo-pseudo-religiones cristianas, budistas, taoístas, etcétera. La Rosa Cruz es la religión cósmica universal por excelencia. Todo el universo es una magnífica rosa
floreciendo en la inmanifestada cruz del absoluto. Todo el cosmos inconmensurable es una cruz viviente. Todos aquellos grandes hombres que lograron forjar en sí mismos la Rosacruz fueron conocidos a través de la historia como salvadores, avataras, budas. La Rosacruz es más allí del espacio, del tiempo, de la eternidad, de la mente y más allí de los budas. La Rosacruz es crística y es una dimanación del absoluto solar inmanifestado. Siddhartha Gautama el Buda, el Buda Sakya, vivieron realmente tridimensionalmente en este mundo físico y fue precisamente aquí donde ellos vivieron el sendero angosto de la cristificación. Todo ser cristificado en todo tiempo y lugar del cosmos infinito, pues ha conocido el angosto camino y la estrecha puerta que conduce a la vida y ha recorrido completamente todos y cada uno de los accidentados pasos que separan la iniciación de la cristificación. El camino que recorrió Zeus, Hércules, Babaji, Hermes, Osiris, Buda es el mismo aquí en la Tierra como en el cosmos infinito. Negarse a sí mismo es evitar la manifestación del ego. Tomar la cruz es realizar el sagrado rito del arcano solar. Según el Cristo, es vivir conforme Él ha vivido y vive, amando a la humanidad y haciendo la voluntad del Padre. Estos mismos valores que constituyen el sendero de la cruz y la rosa fueron enseñados por el Buda Sakya, quien en el Dhammapada afirma claramente no fornicar, hacer el bien y purificar la mente es la enseñanza de quien ha despertado. Los mandatos divinos que, según el éxodo bíblico, recibió Moisés de Monte Sinaí, son en el fondo los mismos que enseña la religión del Buda. En el Patrimoksa Sutra, que dice, no matarás, no hurtarás, no fornicarás, no mentirás, no descubrirás los secretos del prójimo, no desearás la muerte de tus enemigos, no codiciarás los bienes ajenos, no dirás palabras torpes e injuriosas y no te entregarás a la ociosidad ni a la malicia, no recibirás dádiva en oro y plata. Esos mismos preceptos son los que en todos los tiempos y por todos los profetas y avataras, budas y arás fueron entregados a la humanidad. En esencia, son los mismos, aunque difieren en la forma de expresión, lo que en ciertas oportunidades aparecen siendo más bellos que en otro tipo de literatura, y en valorización de la misma es que alguien puede decir que las enseñanzas de tal o cual ser son más divinas, excelsas y bellas y más verdaderas. El sendero de los 5 valores de la Rosacruz es la síntesis de la sabiduría universal. Quienes recorren el sendero estrecho que conduce a la cristificación encuentran en las ígneas calzadas las huellas de todos aquellos grandes maestros que otrora recorrieron también el mismo camino. Y esos 5 valores, como siempre decimos, son vida, muerte, amor, libertad, sabiduría. El valor de la vida nos habla de la energía sexual y de la transmutación química de la misma. Todo lo que existe es producto concretamente del sexo. Por medio de la transmutación alquímica hacemos ascender energía crística, producto de la transmutación, que mediante los nadis y Dai Pingala, como vemos en la imagen, ascienden hasta el cerebro y desembocan en el corazón. Obviamente, la práctica de transmutación unipolar, como su propio nombre indica, está destinada a personas que todavía no tienen su pareja. La transmutación bipolar se realiza entre una pareja, como vemos aquí, se pueden tomar de la mano. Digamos que es la preparación, la antesala de lo que se llama el arcano solar o la transmutación integral, que es el tercer tipo de transmutación que vamos a ver ahora. Se establece un intercambio energético, una relación bioelectromagnética de energía entre la pareja, siempre hombre y mujer. Y por fin, el tercer tipo de transmutación, la transmutación integral o gran arcano. El arcano solar, donde ya sí que hay conexión sexual, a una magnífica transmutación, donde eso que denominó Paracelso el enseminis, nuestras aguas espermáticas, son transmutadas en energía crística, son transmutadas en eso que los grandes alquimistas del video llamaron el mercurio de los filósofos. Es transmutada en hojas, esa energía crística que asciende victorioso por los nadis y de Pingala en los llamados canales de transmutación hasta el cerebro y hasta el corazón. Por supuesto que aquí de ninguna manera se produce lo que es el orgasmo de eyaculación. Definiríamos orgasmo y eyaculación como sinónimo de fornicación. A lo largo de charlas anteriores y esta charla hemos escuchado esa denominación. El famoso no fornicarás significa no derramarás tu simiente, porque en la simiente, como vamos a ver a continuación, se encierra concretamente el secreto para poder realmente realizar todo lo que es esa gran obra, alcanzar la budidad
y seguir avanzando en el sendero hasta alcanzar el grado de Bodhisattva, atravesar la primera montaña de fuego, la segunda montaña de lo que es la resurrección y la tercera montaña de la extensión, contemplar la gran obra, sumergirnos concretamente en la increada luz del absoluto. Otras imágenes muy bellas del arcano solar. El valor de la muerte nos habla de la muerte del ego, de los yoes. El animal racional es un trío de materia, energía y consciencia, y esa consciencia está totalmente embotellada por el ego. Lo que se manifiesta a través del animal racional es ego, son yoes, como vemos aquí. Esa es la constitución del animal racional. Esos yoes son cientos, son miles, y es lo que se expresa a través de nosotros. Desgraciadamente, cada uno de esos yoes tiene aprisionada una porción de consciencia, y cuando pues llegamos a eso que es el despertar de la consciencia, y por supuesto después del despertar de la consciencia como consecuencia de la práctica del gran arcano solar o de lo que es la transmutación integral o de la magia sexual, son todo términos sinónimos, entonces adviene lo que es el despertar de Kundalini. Y mediante Kundalini ya podemos decapitar a la famosa medusa mitológica. Podemos empezar a eliminar cada uno de los yoes. Es decir, eliminar lo que es el ego. Inicialmente, tal como nos encontramos, podemos realizar un magnífico control yoístico por medio de la voluntad, la autoobservación e impedir la manifestación de los yoes. ¿Por qué hay que impedir la manifestación de los yoes? Porque si estos se manifiestan, lo que hacen es reforzarse. Y si se refuerzan, obviamente, pues no va a permitir o se va a hacer muchísimo más difícil, pues obviamente no solo el sendero, sino poder vivir pues prácticas como el valor de la libertad, que vamos a ver a continuación, etcétera, etcétera. Bien, todo esto es muy importante. Ahora conectaremos todo esto con la enseñanza del Buda, con la enseñanza del budismo zen, y veremos que hay ciertas cosas muy interesantes. Bien, el valor de la libertad, que es fundamental. En la conferencia anterior hablamos del aquí y del ahora, y aquí también vamos a hablar someramente del aquí y del ahora, porque es lo que propugna lo que es el budismo zen, lo que son las prácticas zen, como veremos a continuación. Implica el hecho de que tenemos que aprender a vivir conscientemente. Vivimos en el sueño, y ese sueño es generado precisamente por los yoes, por la dinámica mental. Para establecer un muro de contención entre esa dinámica mental, las proyecciones continuas de la mente, como las imágenes, las ideas, las proyecciones de lo que pueda ser mañana, pensar en el pasado, en continuamente estar razonando para romper concretamente esa dinámica e empezar a vivir realmente conscientemente, pues realicemos la práctica de la división de la atención consciente. La atención consciente se divide en tres aspectos: individualidad, acción y ubicación. Por medio de la individualidad nos autorrecordamos como conciencias. Sin perder esa noción, extendemos mediante la autoobservación lo que es nuestra atención consciente hacia lo que estamos realizando en un momento dado y hacia el lugar en el que nos encontramos. De tal manera dividimos la atención en tres, y es ahí donde impedimos que la mente interactúe, que la razón interactúe, y entonces empezamos realmente a vivir una vida consciente. El valor del amor habla concretamente de hacer concretamente lo posible por amar al prójimo y amarlo más que a nosotros mismos. Y no hay mayor amor que darle lo más valioso que tenemos, que es la enseñanza de la Rosa y la Cruz, gratuitamente, por supuesto. Por último, el valor de la sabiduría es hacer la voluntad del Padre, que es realmente despertar conciencia. Acudir siempre a nuestro Divino Padre para cualquier cuestión, para cualquier práctica, sentirlos dentro de nosotros, cerca de nosotros, a nuestro lado, y siempre hacer su voluntad, que la prioridad es despertar conciencia. Pues bien, esos 5 valores, vida, muerte, amor, libertad, sabiduría, nos llevan indefectiblemente al despertar de la conciencia. Para llegar a constituirse precisamente en un Buda, no podemos dar como cierto el hecho de que por el mero hecho de meditar alguien pueda lograr la iluminación, el despertar, etc. Esa creencia corresponde a una tergiversación más de la historia y vida de los maestros, realizada de manera interesada o simplemente por ignorancia. Alguien que dilapida su energía sexual jamás podrá llegar al despertar de la consciencia y mucho menos alcanzar la budeidad. La base del trabajo encaminado al despertar se encuentra en la siguiente: en el Enseminis, término acuñado por el gran alquimista y gran maestro Paracelso. En el Enseminis se encuentran todas las potencialidades para transformarnos en hombres solares. Nada hay en el universo que tenga un valor semejante al de la simiente humana. La simiente humana es invalorable. La única luz con la que podemos iluminarnos en el camino de la verdad y de la vida radica en el sexo, en la simiente, en el Enseminis.
La simiente en el hombre es realmente divina. Es la energía con la cual podemos llegar a Dios. Es la energía con la cual podemos cristalizar en nosotros todo aquel maravilloso báculo de Brahma, o la vara de Aarón, o la espada ígnea de Perseo, con lo cual disolvemos, reducimos a polvareda cósmica eso que es el ego, nuestros vicios, defectos, errores, etc. Todo el maravilloso poder solar contenido en la simiente humana es el poder del Cristo. Aquí vemos un grabado muy interesante que siempre presentamos, pero es que es muy indicativo. Ese grabado sacado de la obra La fuga de Atalante de Michael Madrid representa lo que los alquimistas llaman nuestro rey. Y vemos eso mismo, lo que es un rey coronado nadando en medio de las aguas. Pero ese rey, nuestro rey, al que llaman realmente los alquimistas nuestro rey, no es nada más ni nada menos que el Cristo. Y es precisamente porque es el Cristo quien vive y palpita en cada átomo sexual. El Cristo no es un individuo, no es una persona, como afirma el maestro Johansson. El Cristo es sustancia que se halla depositada en nuestras mismas glándulas sexuales. Todo átomo es un trío de materia, energía y conciencia. Y toda conciencia es triuna. Esa conciencia divinal contenida en nuestra simiente es una emanación de eso que es Dios. El agua de la vida es el habitáculo del fuego. El enseminis es la morada del Cristo. Nadie puede constituirse en un Buda viviente si no trabaja en el laboratorium oratorium de la alquimia. Solo en base a las constantes transmutaciones del enseminis se logra despertar conciencia, generar o crear los cuerpos internos de naturaleza crística y, vestidos de boda, llegar a la sublime gran boda alquímica de las almas gemelas para luego, siendo uno del Padre, sumergirnos en la increada luz de lo absoluto. En el sendero iniciático llega el gran y sublime momento de adquirir el grado de Buda. Para ello, el aspirante ha tenido que realizar lo siguiente: atreverse a vivir la enseñanza, que ya es realmente bastante, y empezar concretamente a atravesar con éxito el sendero probatorio que corresponde a las 9 iniciaciones de misterios menores. Vencer en las pruebas de los elementos. Vencer a los 4 guardianes del umbral, despertar conciencia, despertar Kundalini. Al respecto, el maestro Johansson afirma: es la energía sexual, la energía solar concentrada en la simiente, la única que puede despertar en la criatura humana toda aquella gran potencia encerrada en el hueso coxígeo y cuyo bendito nombre es Kundalini. La divina madre Kundalini es la misma bendita madre de Jesús el Cristo. Es María, la Inmaculada siempre virgen. Ella se nutre con la energía sexual y ella es la madre de la energía sexual. La divina madre es la madre del sol Cristo. Ella espera el instante supremo de ser despertada y poder levantarse victoriosa sobre la vara maravillosa que sostiene el organismo planetario, la columna vertebral. Una vez despierta Kundalini, esta asciende por el Sushumna Nadi, coronando vértebra tras vértebra, y ya se tiene la espada de Kundalini, que es fundamental, y es aquí donde hay que comenzar a decapitar a la horrible medusa, a los yoes, al ego, tal como hemos comentado anteriormente. El ascenso de Kundalini se produce conforme a los méritos del corazón, o sea, conforme se va ganando las diferentes batallas contra los enemigos del ser. Batallas, nuevas pruebas, constante lucha contra el ego, contra el mundo, contra la sociedad, contra la naturaleza. La pesada cruz del iniciado hay que llevarla en la vida práctica. Una vez que Kundalini llega al cerebro y al corazón, el iniciado obtiene el primer grado de maestría en los misterios del fuego. Una vez realizada esta misma operación en el cuerpo vital, astral, el iniciado se dispone a realizar el mismo trabajo con el cuerpo mental. Una vez cumplido el sagrado trabajo de cristificación del cuerpo mental, la divina Madre Isis, a quien ningún mortal ha levantado el velo, deposita sobre nuestras sienes la diadema sagrada donde resplandece el ojo de Shiva y coloca sobre nuestros hombros el manto de los Budas. El augusto Sanat Kumara nos da la fraternal bienvenida y expresa: eres un Buda, habéis penetrado en el mundo de los dioses, eres un Buda. Todo iniciado que se libera de los 4 cuerpos animales es un Buda. Tú eres un Buda, tú eres un Buda. Luego deposita en nuestras manos la cruz del Imperator sobre el planeta. Los Budas son seres llenos de fuego sexual. Es precisamente la energía sexual contenida en nuestras gónadas lo que nos conduce hasta esas inefables cimas. Ningún fornicario podría resistir el tremendo voltaje energético de la energía búdica contenida en el enseminis. Ningún Buda es intelectual. Los Budas son inteligentes, no intelectuales. Inteligentes son los Budas que penetran en las augustas esferas del Nirvana. Los Budas, siendo sumamente inteligentes, son habitantes conscientes del Nirvana. Los intelectuales
siendo animales racionales, rinden culto y pleitesía al burro de la mente, a la intelectualidad. Los budas ingresan triunfantes a la Jerusalén interna, dominando el burro de la intelectualidad, el asno de la razón, con el terrible látigo de la voluntad. Para llegar al grado de Arat, hay que renunciar a la intelectualidad y trabajar intensamente con la inteligencia. La inteligencia es sexual y consciencial. La intelectualidad es inconsciencia propia de la degeneración sexual. Mientras más degenerado sea un animal racional, será más intelectual. Mientras más se haya regenerado un iniciado, será más consciente, más inteligente y menos intelectual. Con la cuarta iniciación de misterios mayores nace un maestro de cuarto grado, nace un Buda. Más el Buda recién nacido tiene que desarrollarse, crecer, perfeccionarse y cristificarse. El nuevo Buda ha cristificado los 4 cuerpos inferiores, ha cristificado el cuerpo físico, vital, astral y ha cristificado su cuerpo mental, o el cuerpo de la voluntad, y le falta cristificar a su cuerpo búdico y también a su mónada, a su íntimo, etc. El nuevo Buda, que ha llegado a estas nuevas alturas luchando infatigablemente por la realización de los valores de la cruz y la rosa, por tener vida, por realizar su muerte, por amar a la humanidad, por despertar conciencia. El nuevo Buda se ha esforzado en todo momento por hacer la voluntad del Padre, mas todavía no tiene el maravilloso cuerpo cristificado de la voluntad consciente, del cuerpo causal. El Buda, maestro del fuego en cuarto grado, debe continuar con su trabajo en la forja de los dioses. El sagrado ritual íntimo, con el gran arcano solar, en la forja de los dioses, se hace imprescindible para el Buda que anhele liberarse totalmente del ego y de la fuerza lunar proveniente de la influencia del cuerpo causal animal. Es en la quinta iniciación de misterios mayores cuando el Buda encarna su alma humana y encarna la maravillosa Trimurti Intostan, el Atman Buddhimana. El Buda ya cuenta en estas alturas con un alma humana, pero todavía le falta su alma divina. Conocidas también la sexta y séptima iniciación de misterios mayores, son 9 los meses cósmicos en los cuales debemos gestarnos como maestros, como Budas paitrekas, en la octava iniciación de misterios mayores y como reyes del mundo en el 9º mes cósmico, la 9ª iniciación de misterios mayores, para luego ser paridos por la Divina Madre cósmica, como auténticos y reales maestros del fuego, como reyes del fuego. Volviendo al Zen, en Japón, a pesar de tantos siglos de existencia, todavía se halla en plena vitalidad y aunque ha perdido parte de los principios básicos transmutativos de las energías espermáticas, pues obviamente tiene todavía su vigencia. Existen en todo Japón más o menos unos 3.500 templos repartidos entre el culto al Shinto y el budismo Zen. También obviamente a un tipo de budismo mucho más esotérico, que es el budismo Shingon, el cual todos esos templos se encuentran en el monte Koya, pero no es objeto de la charla de hoy. En Kamakura se creó el grupo más importante budista con infinidad de salas de oraciones hondo y es precisamente en ese lugar donde se encuentra el gran Buda de Kamakura. En ese lugar hay más de 150 templos. Se incluyen a estas escuelas budistas fundamentalmente el Zen con sus 3 ramas, Rinzai, Soto y Obaku. El Zen Rinzai es el que maneja y controla el proceso mental por medio de los conocidos claves de desmantelización llamados los koans. En el budismo Zen, es una forma extraordinaria del budismo Mahayana, es realmente el mismo Dhyana indostánico, el Jhana Pali, el Chan chino, etc. El maestro Johansson especifica que de manera oculta el budismo Zen habla del Tantra Yoga, del arcano solar. Sin embargo, también afirma que este budismo hoy no es vehículo de expresión de la logia blanca. También afirma el maestro que el Zen enseña lo que es el Koan para momentáneamente liberar la conciencia del ego, con pues, un ejemplo de lo que es un Koan, que son esos problemas aparentemente que son totalmente irresolubles. Si todo se reduce a la unidad, entonces, ¿a qué se reduce la unidad? Pretenden de esta manera experimentar el vacío iluminador. Koan designa, pues eso, una historia zen, una situación zen, un problema zen. El ejercicio esotérico Koan significa buscar solución a un problema zen. La mente jamás podrá resolver un problema zen. La mente desfallece cuando trata de comprender integralmente cualquier Koan. Entonces, vencida, queda en profunda quietud y silencio. Cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, adviene lo nuevo. En esos instantes, la esencia, el Buddhata, se escapa del intelecto y, en ausencia del yo, experimenta eso que no es del tiempo. Eso que es el Satori, el éxtasis de los santos, el Samadhi, etc. En esos momentos podemos vivenciar lo real, la verdad, etc. El grupo Zen Soto, esa escuela,
prefiere utilizar la meditación en posición zazen, tal como vemos en los monjes de esta diapositiva que se encuentran a la derecha, sentados buscando especialmente la iluminación como la budidad, los jardines de arena, Kare Sansui o jardín de piedra, Sekitei en el budismo zen se emplean también de forma simple como ayuda a la meditación. Sin embargo, con respecto a la meditación, hay que decir que solo se puede meditar o aprender a meditar con la conciencia despierta. Aquel que no ha despertado no puede realmente aprender a meditar ni meditar. El ego no puede meditar sobre sí mismo. El ego se encuentra dividido, fragmentado. Los yoes no pueden meditar sobre los mismos yoes. Esta idea es fundamental. Nadie puede iluminarse con la meditación sin haber despertado, mucho menos si no transmuta su simiente. De los tres grupos derivados o que forman parte del Zen, el Obaku está prácticamente incorporado a eso que es el Zen Rinzai. El objetivo central del Zen era hacer, a un lado, los laberintos dialécticos y actuaciones intelectuales que encierran al hombre en el dualismo conceptual. Fue en China donde Bodhidharma estableció la escuela Chan, que luego se conoció en Japón como Zen. Bodhidharma es el mismo Daruma entre los japoneses. La única meditación válida para el Zen es aquella que permita alcanzar el estado del siempre alerta. El Zen definitivamente es el aquí y el ahora del cual hablábamos antes. El momento en que vivimos, el ayer, mañana, pasado, futuro son vocablos incomprensibles para el Zen. Solo el eterno presente es la vivencia real y auténtica para superar al hombre mundano. Eso que se llama Shikensha. Ese aquí y ahora, del cual pudimos dar extenso detalle en la charla anterior, es lo que en la Rosa Cruz corresponde al valor de la libertad, la cual se cristaliza en la práctica de la división de la atención consciente, la práctica del IAU, individualidad, acción, ubicación, que hemos someramente explicado cuando hemos hablado de los 5 valores. El control del ego y el despertar de la conciencia radica en mantener una vigilancia constante, permanente sobre nosotros mismos, pero una vigilancia cuidadosa en todos y cada uno de los rincones de nuestra casa, en todos y cada una de las puertas de nuestra ciudad, es decir, de nosotros mismos. Se debe de mantener la atención toda muy bien distribuida en todo aquello que realmente somos, lo que hacemos o realizamos y en todo lugar donde nos encontramos. A objeto de controlar perfectamente el movimiento de los yoes, debemos ejercitar una constante práctica de autorrecuerdo, de recordarnos a nosotros mismos. Si no nos recordamos a nosotros mismos, si no nos observamos en un momento dado, no podemos siquiera darnos cuenta de lo que estamos haciendo, de lo que realmente somos, ni del lugar en que nos encontramos. El recordarse a uno mismo es de importancia indiscutible si realmente acelera el despertar de la conciencia. Solo mediante el autorrecuerdo es como podemos observarnos a nosotros mismos. Si no nos recordamos, es imposible poder observarnos. Y si no podemos recordarnos, si no nos observamos, si no nos autoobservamos. Autoobservación y autorrecuerdo son imprescindibles para el despertar de la conciencia. La autoobservación nos permite tener conciencia de lo que hacemos y del lugar donde nos encontramos. El autorrecuerdo nos permite tener conciencia de nosotros mismos. El autorrecuerdo es importante y la autoobservación es fundamental. Jamás se podría despertar conciencia utilizando las funciones del ego, porque para despertar conciencia hay que utilizar las funciones propias de la conciencia. Razonando jamás se logra el despertar de la conciencia. Para despertar conciencia hay que dejar de razonar. Solo quienes dejan de razonar llegan a iniciar el difícil trabajo del despertar de la conciencia. Las funciones del ego son eminentemente mentales, claramente racionales, y ningún proceso racional, mental, volitivo, instintivo y animal van a lograr el ansiado despertar. La razón es incapaz de lograr una perfecta autoobservación y un total autorrecuerdo. Autoobservación y autorrecuerdo deben ser simultáneos, no alternados. Quien puede y debe controlar a todo el mecanismo complicado del funcionalismo yoístico es el Buddhata. Quien puede y debe realizar la práctica o ejercicio constante del autorrecuerdo y autoobservación es el Buddhata o consciencia. La mente es incapaz de realizar este ejercicio y si lo hace será únicamente para participar de todos los actos del ego. La práctica de la división de la atención en individualidad, acción y ubicación es una práctica de atención consciente, la cual es una de las funciones de la consciencia. Existe una función del intelecto, de la mente o del ego que es simplemente la atención. Quien aspira al despertar de la consciencia debe de trabajar con el fuego y el agua, debe lograr la transmutación de su simiente divina y hacerla ascender, convertida en luz y fuego, a través de los nadis,
Ida y Pingala. Las prácticas de transmutación alquímica de energía sexual son imprescindibles para el despertar. El prajna paramita o verdad prajna, tal como lo llaman en Japón el Hanya nipónico, es el que lleva al conocimiento supremo que Bodhidharma consiguió. La última verdad prajna que el budismo zen quiere indicar es indefinible, abstracto. La verdad prajna se vuelve evasiva para todo mecanismo racional, para todo mecanismo mental. La palabra realmente iluminación indica enfáticamente la experiencia mística trascendental que consiste en experimentar el Tao, la verdad zen, lo real, el vacío iluminador. No se puede describir con palabras, no es realmente definible o descriptible. El sentido del nombre zen es sinónimo de no pensar. Los koanes mencionados anteriormente sirven para bloquear todos los accesos posibles al racionalismo intelectivo y subjetivo. Una pregunta con otra respuesta o sin ella son algunas de las claves koánicas que nos llevan a la ciencia del corazón. Según Suzuki, gran autor de todo lo relacionado con el budismo zen, según Suzuki decíamos, el koan más popular era mu o muyi. Muyi significa el ideograma mu, wu en chino, que significa nada, sin entidad o sin ser. Los maestros zen denominan shamatha al cese de los pensamientos que distraen de la mente. La conciencia que no se puede percibir, según Taishin Teshimaru, otro gran escritor sobre el budismo zen, se denomina en el zen Fushirio te no shirio, el que piensa, perdón, el pensamiento surgido del no pensamiento. Realmente el pensamiento surgido del no pensamiento en sí mismo, como podemos observar, es otro koan. Está escrito en el Vajra Prajna Paramita Sutra. Cuando el espíritu no permanece en ningún sitio, entonces aparece el verdadero espíritu. Llegados a este punto, pues hemos analizado lo suficiente como para realmente poder haber profundizado en las enseñanzas zen en su esencia y actualmente saber cuáles son sus carencias, pero de qué manera se pueden realmente complementar, que son con esos 5 valores. La vivencia de los 5 valores de la Rosa de la Cruz conducen al aspirante al despertar de la conciencia y a experimentar aquello que algunos maestros del budismo han denominado la talidad, eso que está mucho más allá del vacío iluminador. Y el camino para ello, precisamente, es la vida, la muerte, el amor, la libertad y la sabiduría. Muchas gracias a todos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta y somos capaces de contestar, pues estaremos encantados. ¿Cuál es la diferencia entre la iniciación de misterios mayores y menores? Bueno, también es una pregunta muy interesante. Desde una perspectiva general, pues prácticamente en la pregunta casi está la respuesta, pero vamos a ampliar un poquito. Obviamente, los misterios menores es denominado precisamente el sendero de prueba o el sendero probatorio. Es justamente aquello que empezamos a vivir los que incursionamos en la enseñanza. Cualquier persona que empieza a vivir los 5 valores incursiona concretamente en el sendero probatorio compuesto por 9 iniciaciones de misterios menores. Entonces ya cuando alguien de alguna manera da un paso firme, cumplimenta todo el sendero probatorio, despierta conciencia, supera las pruebas de los elementos, a los guardianes del umbral, despierta conciencia, se puede en un momento dado como consecuencia de las prácticas del Maituna, del arcano solar, despertar eso que es Kundalini, entonces incursiona en eso que es los misterios mayores, los misterios del fuego. Y entonces ahí, con Kundalini despierto, tal como hemos comentado en muchas charlas y hoy hemos vuelto otra vez a mencionar ese instante en el que alguien pues va haciendo ascender por los méritos del corazón, superando prueba tras prueba, coronando vértebra tras vértebra hasta que Kundalini llega hasta la zona del cerebro y por un canal secreto, pues Kundalini llega hasta el templo corazón, pues de esa manera cumplimenta su primer grado de maestría en los misterios del fuego. Entonces estamos hablando ya de que hay que cumplir ciertos parámetros para empezar a adquirir justamente las iniciaciones en los misterios mayores. Pues haber despertado conciencia, haber despertado el fuego sagrado de Kundalini, etc. Entonces, resumiendo, digamos que el sendero probatorio son las 9 iniciaciones de misterios menores. Las 9 iniciaciones de misterios menores generalmente se pasan con la conciencia despierta hasta justamente con la conciencia dormida hasta la última iniciación, que es cuando justamente se superada la misma, la 9ª iniciación de misterios menores, se despierta conciencia. Y entonces, digamos que ya para
avanzar un paso más, en los misterios mayores ya empezamos a trabajar con el fuego sagrado de Kundalini y a eliminar cada uno de los yoes. Posteriormente, pues tendríamos la segunda montaña, la montaña de la resurrección y la montaña de la ascensión. Ahí podemos remitir a los amigos también a algunas charlas donde pues especificamos claramente cada uno de esos momentos, esas tres montañas, qué iniciaciones corresponden a cada una, etcétera. También esas charlas están colgadas en el canal de YouTube al cual los amigos pueden acudir. Sí, gracias. En esas iniciaciones iniciales, o las 9, cuando se va llegando al despertar, ¿qué es lo que se considera entonces el despertar? ¿Qué exactamente es? Bueno, para poder contestar a esa pregunta está muy relacionada con el tema de hoy, porque podríamos contestar realmente con un koan, es decir, definir lo que es el despertar solo lo puede experimentar realmente el que despierta, ¿no? Podríamos compararlo como la gestación de una criatura humana. ¿Cuánto dura la gestación, por lo general, de una criatura humana en el vientre materno? Pues son 9 meses, ¿no? ¿Cuántas iniciaciones de misterios menores existen? Son 9. En el momento que la criatura humana pues llega a su 9º mes de gestación, generalmente da luz y nace en un mundo lleno de problemas, nace llorando precisamente y adviene concretamente su advenimiento a lo que es esta terrible realidad. De la misma manera, cuando alguien despierta conciencia, pues obviamente va a empezar a ver pues la realidad de otra manera. Y según va despertando, pues obviamente va viendo las cosas tal cual son. Sin ni que decir tiene que, por supuesto, tendría que seguramente darse paralelamente otra serie de fenómenos. Alguien que ha despertado, por supuesto que va a tener muchísima más facilidad para poder proyectarse al cosmos astral, para de alguna manera empezar a conocer, pues de alguna manera, pues lo real de lo que nosotros llamamos realmente la realidad. Si es real la realidad, solo los despiertos realmente van a conocer realmente eso. Definir lo que es el despertar de manera intelectual cuando el despertar es una función consciencial, pues nos produciría precisamente eso mismo, poder contestar con un koan. Cuando al Buda le preguntaron qué era la verdad, lo que hizo fue darse la vuelta, dar la espalda e irse. En las iniciaciones de misterios menores, realmente, como la condición de la consciencia es que está dormida hasta su advenimiento al despertar, al superar concretamente la última iniciación de misterios mayores, realmente, si no despertamos, no vamos a saber en qué iniciación estamos. Pero ¿qué es lo más importante? Saber si estamos en la segunda, en la tercera, en la cuarta, si no estamos en ninguna, o es seguir avanzando en el camino hasta que realmente se produce ese momento. Nadie con conciencia despierta puede saber el momento en el que se encuentra. Solo cuando despierta empieza realmente a comprender ciertas cuestiones relacionadas con el camino, etcétera, etcétera. Los maestros son los que vigilan sus pasos, el maestro es el que vigila realmente sus pasos y nadie, insisto, si está con la conciencia dormida, puede saber si está en una u otra iniciación. Otra cosa es, obviamente, cuando alguien va despertando más y más, va incursionando en el sendero, entonces, pues obviamente puede asistir con la conciencia despierta porque es la conciencia la que realmente experimenta todas esas cuestiones y no el ego. Pero mientras la conciencia está dormida, ¿qué es lo que puede saber? Nada. El intelecto lo que quiere es simplemente la razón, pues es de alguna manera u otra, pues llegar al conocimiento de si está en un grado u otro. Eso es lo que hacen en otras escuelas pseudo espirituales, pues otorgando pergaminos de tal o cual grado, pues para de alguna manera fomentar el ego de sus acólitos, pues darles lo que son certificados, títulos, pergaminos, grados y más grados y más grados. ¿Y de qué sirve si Ujú, no han despertado? No sirve correcto. absolutamente de nada. Esa es la cuestión. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la charla. Tengo una pregunta respecto al significado del dragón. O sea que, pues bueno, tengo entendido que el dragón también representa, pues tiene como una parte positiva y una negativa, pues en la enseñanza, ¿sí? Quisiera saber cuál es el significado esotérico en la parte, digamos, positiva, o pues que le sirve, digamos, al estudiante, cuál es el significado del dragón y si está bien, digámoslo así,
hacer la visualización y transmutación con 2 dragones que ascienden o si se puede usar así. Esas serían las 2 preguntas. Bien. Bueno, respecto al aspecto positivo de lo que es el dragón, bueno, el negativo ya sabemos cuál es. El negativo, pues tenemos tratados y tratados dentro de la mitología, hay libros enteros dedicados realmente a especificar que que el aspecto negativo tiene que ver precisamente con eso, con el dragón, ¿no? No sin ello, pues tenemos la representación iconográfica, tanto en el cristianismo como en otras culturas, respecto a San Miguel, Arcángel, San Jorge luchando con el dragón, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo tenemos muy claro. Entonces, respecto a lo que es el dragón de sabiduría, por decirlo así, pues se hace referencia a eso que es el íntimo, ¿no? Eso que es el padre interno. Y mucho más cuando alguien, pues, encarna su propio dragón de sabiduría, que es unirse a su íntimo. Ese es el aspecto positivo. Respecto a la práctica de transmutación, el poder visualizar 2 dragones, bueno, digamos si lo más importante sería primordialmente visualizar cómo asciende fuego, cómo asciende luz. Si usted se lo quiere representar como dragones de luz, no creo que haya ningún inconveniente en hacerlo. Si lo puede hacer realmente visualizando tal como se especifica en la práctica, pues así de sencillamente visualizando cómo sube toda esa energía, todas esas aguas espermáticas, pero transformadas en luz, en fuego, perfecto. ¿Que lo quiere hacer en forma de dragón? Bueno, no tendría que tener ninguna ventaja en hacerlo así. Si usted lo quiere hacer así, pero lo representa como una especie de dragón de luz, no creo que tuviera que haber ninguna contraindicación. Nosotros siempre recomendamos en las prácticas, pues no dotarlas o no dotar a esa energía de ninguna representación animal, etcétera, sino simple y llanamente lo más sencillo que hay. Luz y fuego, tal como pues, el señor Marston Johansson. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Una consulta que me ha quedado por acá, una inquietud de los koanes. Pronunció, Sí. dice, si todo se reduce a la unidad, ¿y a qué se reduce la unidad? También escuché una vez, un gran amigo me dijo, si el sonido de las palmas de 2 manos suena de una manera, ¿cómo es el sonido de la palma de una mano? Entonces es como que los pensamientos a veces se alocan para hacer unas respuestas adecuadas. Ahora, mi pregunta es, ¿los koanes es una ayuda también para que uno pueda hacer meditación, aparte de lo que es la autoobservación? Es una buena pregunta y es un buen ejemplo de koan el que está puesto porque precisamente es otro de los koanes clásicos el que usted ha mencionado, ¿no? Al igual que otros, pero es uno de los clásicos, el relacionado con el sonido de la palmada, etc. Bien, tal como hemos comentado, en el budismo zen pues, se utiliza precisamente los koanes para, a la hora de la práctica, pueda en un momento dado la mente no puede resolver lo que es un problema que es totalmente irresoluble y llega un momento dado que se retira. En ese instante puede advenir pues, lo que es pues, un momento de vacío, ¿no? Lo que llaman vacío iluminador, etc. Nosotros en principio pues recomendamos de manera continua, tal como hemos comentado, si queremos llegar a ese vacío mental, vivir lo que es el autorrecuerdo junto con la autoobservación. El hecho de que podamos leer 100 coenes, 200, en un mundo en el que vivimos, en el que prácticamente no realizamos ninguna práctica de autorrecuerdo ni de autoobservación, pues bueno, es difícil, ya que estamos tan mecanizados por la razón, por nuestra dinámica mental, que por muchos coenes que realicemos no estamos ni siquiera entrenados para ello. Otra cosa será que una persona incorpore a su vida de manera continua la práctica del IAU, más la transformación, por supuesto. No menciono los demás valores porque estoy por supuesto que también se viven pues en alguien que esté interesado en incursionar el sendero, pero haciendo énfasis en la transmutación y en la vivencia del autorrecuerdo, vamos a suponer que alguien esté totalmente entrenado y esté avezado en la práctica del IAU. Bueno, no podríamos decir que quizás a un koan pudiera llevarle a un cierto tipo de estado, no podríamos negar eso. Pero evidentemente realizar koanes sin ni siquiera vivir la práctica de la atención consciente, no termino de verlo muy claro en ese sentido. No lo vería muy práctico. Pero es muy interesante, sobre todo, el comprender el hecho de que ese ejercicio realmente qué es lo que busca y realmente poner en relieve lo que es el gran problema de la razón.
El gran problema de la razón y de la dinámica mental es la que nos lleva al sueño, es la que nos lleva a la mecanicidad mental y a sumergirnos en eso que es Maya, en la ilusión. Y para romper esa dinámica mental, que es lo que se hacía realmente del budismo zen, pues tenemos un instrumento maravilloso que es justamente la atención consciente dividido en individualidad, acción y ubicación. Esa sería mi recomendación. Los koans están muy bien. Podemos hacer 500 koan que si no vivimos realmente la práctica de la atención, de la división de la atención, pues no saldremos de esta dinámica mental. Agradecerle porque es una pregunta muy interesante. Muchas gracias. Claudia creo que deseaba preguntar. Adelante, Claudia. Sí, gracias. Entonces, solo para aclarar, o sea, sí se puede hacer la meditación Zen o, bueno, no sé cómo es la que yo hacía, la meditación trascendental, siempre y cuando se practique el IAU, o sea, es como complementario, o sea, obviamente el IAU es indispensable para hacer la autoobservación, pero entonces no es que se descarte la otra parte, ¿verdad? Bien. El IAU es fundamental. Es Claro. fundamental incorporarlo a nuestras vidas. Si alguien de alguna manera quiere, aparte del IAU, pues realizar, insisto, yo no lo llamaría meditación, lo llamaría un ejercicio de concentración, introspección, bien, de alguna manera, si así lo quiere, lo puede hacer. Vayamos un poco más al hecho de que, aunque hemos definido que la verdadera meditación se realiza cuando alguien ha despertado conciencia, bueno, si lo traemos más a un plano más humano, más profano, para entendernos, podríamos decir que la verdadera meditación o la puerta, la antesala a la verdadera meditación, nos la va a proporcionar el qué, pues el IAU, precisamente. Con lo cual, en resumidas cuentas y resumiendo, independientemente de que alguien pues intente, como intentamos todos, vivir en todos nuestros actos, en todo momento, ese aquí y ese ahora representado por el IAU, por la división de la atención en tres, si alguien de alguna manera quiere intentar vivir IAU en posición zazen tal como hemos visto en algunos monjes, pues es un ejercicio magnífico y genial. Y sería, entiendo, incluso muchísimo mejor que aquello que llaman otro tipo de meditaciones, que lo llaman meditaciones sin serlo, etc. Digamos que leamos entre líneas lo que quiero decir. Transmutación más IAU son unas prácticas, bajo mi punto de vista, imbatibles. Ya, ok. O sea que en realidad basta con hacer el IAU, o sea, no es que simplemente la parte que se explicó del Zen era para un trasfondo, digamos, histórico para ver de dónde, digamos, provenían algunos valores importantes como el no fornicar, purificar la mente y hacer el bien. O sea, básicamente eso era como un trasfondo histórico, lo que estábamos estudiando. Bueno, es un poquito más, aparte del trasfondo histórico, lo que deja como gran resumen de la charla relacionada con el budismo zen son varias ideas importantes. Una de ellas es precisamente la del IAU. Otra de ellas es precisamente en la que pone énfasis el budismo zen, es en el obstáculo de la razón para el despertar. Eso tenemos que comprenderlo. Es muy difícil porque tenemos la razón tan mecanizada, tan incorporada a las 24 horas del día, que el hecho de que ya la propia razón se enfrenta a la vivencia del IAU. Pero hemos traído precisamente el budismo zen a colación precisamente por eso, porque pone énfasis en eso y también, ¿por qué no pensar que todo el budismo zen pudiera de nuevo incorporar valores que perdió? Esos valores como, por ejemplo, el tema de la transmutación. La transmutación realmente sexual incorporada al zen más el resto de valores, en lo que es Japón, podría poner de relieve y llevar de nuevo a ese budismo zen pues a estar justamente en el culmen de las enseñanzas justamente del país del sol naciente, país al que yo tengo realmente en alta estima, que he visitado en varias ocasiones y que realmente es un pueblo magnífico, que si lograra de nuevo recuperar pues esas prácticas, pues realmente sería algo realmente maravilloso. Pero digamos que lo más importante es que nos ha traído a colación justamente el hecho de la atención, el obstáculo de la razón, la importancia de la transmutación y ver cómo durante todo el periodo histórico pues han ido añadiendo y quitando cuestiones que han terminado
pues especificando que el budismo zen no sea realmente hoy, tal como dice el maestro, un vehículo de expresión de la logia blanca. ¿Lo puede llegar a ser de nuevo? Bueno, dependerá de los acontecimientos históricos, no lo sabemos. Pero desde luego, aquellas carencias que puedan tener son las que hemos expresado hoy. Y aquellas cuestiones que nos pueden enseñar y que podemos tomar como enseñanza son los objetivos que perseguía, justamente en ausencia de la razón, llegar a ese vacío iluminador, el poder llegar, en este caso con la transmutación y el resto de valores, a un despertar de la conciencia y poner en énfasis la dificultad que tenemos en trascender la razón y por eso es muy difícil vivir el Eliyahu. Decía usted, Claudia, que tan solo con el Eliyahu, es que claro, es que ya vivir Eliyahu es terriblemente complicado. Por eso podemos empezar poquito a poco con pequeños objetivos de tiempo con el Eliyahu, incorporándolo a nuestra vida cotidiana en pequeños objetivos, en pequeñas cositas, pero no es nada fácil, es muy complicado, porque precisamente el gran enemigo para la vivencia de Eliyahu, pues aparte de nuestra propia pereza, por supuesto, es la razón. La razón es la que va a impedir el despertar de la conciencia. Si conseguimos contener la razón, trascenderla y imponer lo que es la atención consciente, junto con la vivencia de la transmutación, nos encaminamos realmente a hacer un espléndido trabajo si lo hacemos, claro. Gracias, Rafael. Creo que no tenemos más preguntas por el día de hoy. Agradecerles a todos. Gracias, Rafael, por tan linda conferencia. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias por las preguntas. Yo he aprendido bastante con las preguntas, muy bien realizadas. Creo que, bueno, hemos llegado a una serie de conclusiones claras y bueno, animo a los amigos a seguir asistiendo a las charlas y en definitiva a que todos sigamos aprendiendo. Así que buen fin de semana a todos, gracias por su asistencia y hasta pronto.